Y hoy creo que vamos a hablar con alguien que sabe mucho de queso y que tiene mucho queso alrededor. Sí, porque hoy queremos acercarnos a un establecimiento que lleva 15 años abierto en Zaragoza y, como dicen en su web, disfrutando del patrimonio cultural y gastronómico en peligro de extinción. Hola Isabel Labarta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Nos acercamos a la rinconada del queso. ¿El queso corre peligro o qué? A ver, sí que ha habido épocas en las que el queso en Aragón sí que es verdad que estaba en los años 80, estuvo a punto casi de desaparecer. Fíjate, incluso el queso tronchón, que es un queso de los más conocidos, Sí. pues casi desapareció, pero bueno, luego lo retomaron otra vez y volvieron a darle fuerza al proyecto. Claro, esa frase entiendo que tiene mucho que ver con el producto que vendes, que es un producto, como decía Claudia, de proximidad, de pequeñas explotaciones y de gente que está muy pegada al territorio. Claro, ten en cuenta que la mayoría de queserías de Aragón, si hay unas 35, pues la mayoría, quitando 3 o 4, son queserías artesanas. Una madre con un hijo, una pareja, 2 amigos. Entonces son queserías que son muy pequeñitas, son proyectos muy pequeñitos. Entonces, a la vez de ser pequeñitos, sí que es verdad que cuidan mucho el producto que venden. Cuanto más pequeño es el proyecto, yo creo que más se cuida el queso que venden. Claro, Y las de Aragón, la verdad es que son muy pequeñitas. Claro, eso hará también cuidar algunas especies de animales que si no de otra manera quizá también se perderían, Claro, y a su vez sí. eso permite conservar el medio ambiente también. Exactamente, sí que es verdad. Fíjate, los del acebo del Moncayo iniciaron un proyecto con la cabra moncaína hace ya bastantes años, porque estaba también en proceso de desaparecer. La verdad es que al final son proyectos que si tienen ganadería propia, pues yo creo que la cuidan bastante y claro, de una buena ganadería, de una buena leche, lo lógico es que salga un buen queso. Es muy difícil estropear eso. Tiene que ser muy bonito también ser el nexo de unión entre todos esos proyectos que tú conoces de primera mano y luego esas personas que, oye, igual no tienen mucha idea pues del mundo del queso o de qué queserías se encuentran en Zaragoza, pero acuden a tu tienda a aprender, ya no solo a comprar, pero sino también un poco pues a llevarse un poco de conocimiento. Después de tantos años, ¿no?, vendiendo queso y comunicando queso, cuéntanos cómo curiosea la gente, cómo también divulgáis vosotras esto, porque creo que dais algunos eventos, dais algunas catas. Sí, pues nosotras cuando abrimos la tienda sobre todo queríamos que fuera un nexo de unión entre el campo rural y la ciudad. Es también una manera de darle valor al trabajo que hacen, que su trabajo es muy esforzado, porque ten en cuenta que ellos están 365 días al año con los animales, tienen que ordeñarlos 2 veces al día. Entonces sí que es verdad que a nosotras es un trabajo que nos gusta mucho, porque cuando la gente entra en la tienda muchas veces la gente lo primero que te pide es un queso de oveja curado, pero claro, nosotras tenemos muchísimas variedades. Siempre damos a probar el queso y entonces muchas veces quieres un queso de oveja curado, pero oye, mira, y si te llevas este queso de pasta blanda que tiene la corteza lavada, que es también muy intenso, pero es otra textura diferente, pues al final yo creo que sobre todo es probar y conocer otros quesos diferentes que igual en otro momento pues no hubieses probado. Y la verdad es que a nosotras hablar con la gente nos gusta mucho y sí que es verdad pues eso, que en las charlas, por ejemplo, que hacemos muchas veces hacemos catas de quesos de Aragón para que la gente conozca los proyectos, porque sí que es verdad que en los últimos años han nacido nuevas queserías y es una manera también de darlas a conocer. Oye, Isabel, ¿el queso cambia dependiendo de la época del año en la que estemos? Sí. Por ejemplo, mira, tú ten en cuenta que en invierno no hay pastos, no hay pasto fresco y en verano sí. Entonces en primavera, cuando empieza el pasto fresco, a partir de mayo por ahí, en muchos sitios los animales suben a la montaña. Sí. Entonces en la alta montaña tienen flores frescas, es diferente completamente el sabor. Hay muchos quesos en primavera que empiezan. En invierno, pues los quesos, quieras que no, los animales están estabulados. Entonces, pues ya comen hierba seca, paja, en algunos casos piensos. Entonces, sí que cambia mucho el queso. En cambio, incluso el color del queso. Los quesos, por ejemplo, los contes franceses, si tú ves un conte elaborado en verano y un conte elaborado en invierno, el color no tiene nada que ver. Bueno, esto Curioso. me parece interesantísimo. Otra cosa que yo creo que siempre hay como mucho misterio alrededor en el mundo del queso es el tema de, los quesos de leche sin pasteurizar, que qué miedo, qué no. Sí. Yo soy muy fan personalmente de los quesos de leche sin pasteurizar porque me parecen algo que está vivo, ¿no? Y ahora igual puedes explicarnos tú un poco qué significa esto, pero igual puedes hablarnos de esta tipología o de este tipo de quesos y por qué, pues, bueno, no es que hay quesos con leche pasteurizada que son una maravilla, pero ¿por qué también tienen algo especial y la gente no tiene que tenerle miedo a este tipo de producto? A ver, yo creo que, por ejemplo, nosotras en la tienda, el 98%, por no decir el 99% de los quesos que tenemos son de leche cruda.
Si tú compras queso de leche cruda en una quesería que cuida a los animales y que la leche es de buena calidad, no vas a tener ningún problema. ¿Qué pasa? Que la industria láctea, pues, ¿qué hace? Pues las grandes queserías de queso industrial compran a diferentes ganaderos. Si compran a 30 diferentes y una leche no está en buen estado, ¿qué tienen que hacer? Pasteurizarla para unificarla, Claro. para que lo que tenga una leche no la pase a la otra. Pero si tienes un queso de leche cruda, artesano, natural, no tienes por qué tener ningún problema. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema de las embarazadas que tienen que tomar todo de leche pasteurizada, tienen diferentes opciones de queso artesano de leche pasteurizada que son riquísimos. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Aragón, la Nube, que es un queso Es una de Font, maravilla, sí. que es una maravilla. Tú, Claudia, yo creo que lo conoces. Yo ese soy queso. muy fan, sí, Por eso, del ese queso Nube. Pilar, la elaboradora es veterinaria y es una pasada lo bien que trabaja. Y es un queso de leche pasteurizada que sí que es verdad que en los quesos blanditos, cremosos, no se nota tanto, no se aprecia tanto la diferencia, pero en los quesos curados el queso de leche cruda tiene 1000 matices más diferentes, porque la leche pasteurizada mata las bacterias malas, pero también mata las bacterias buenas que le dan vida al queso, porque un queso necesita, o sea, una leche necesita bacterias para que prolifique y la leche tiene muchísimo sabor, muchísimos más matices diferentes. Qué bueno. Una pregunta, compramos el queso, nos lo llevamos a casa, Claudia y yo no le vamos a dar mucho tiempo, pero ¿cómo hacemos para conservarlo? Lo mejor, en la mayoría de tiendas siempre tenemos un papel especial para los quesos. Lo más importante cuando vayas a comprar queso es comprar una cantidad pequeña. No compres grandes cantidades, compra lo que vas a comprar y vas a tomar en una semana aproximadamente. Lo guardas en la nevera y es importantísimo sacarlo una hora antes de consumir. Vale. Lo mejor de hoy en día es como las neveras, la mayoría de neveras de casa son no frost y la no frost lo que hace es resecar mucho los alimentos, mételo en el cajón de las verduras, que es donde hay más humedad, lo dejas ahí y lo sacas una hora antes de consumir y entonces se va templando y entonces ya notas más los sabores del queso. Hombre, el Mira. tema de la temperatura es esencial, ¿eh? Ahí, para quien no haya hecho esta prueba, lo de dejar que se caliente un poco el queso marca una diferencia abismal. Mira, voy a apartar los calabacines y los bisaltos y voy a meter ahí el trocito para conservarlo. Oye, Isabel, Di que sí. nos vamos a ir preparando para cocinar algo y me encantaría que nos recomendases un par de quesos. Vamos a preparar algo que va a ir al horno, o sea, que tiene que fundir bien. Pues un par de quesos Sí. que tengas tú en la rinconada para llevarnos a casa y preparar pues unos macarrones con mucho queso que vamos a hacer Unos ahora. macarrones. Pues mira, podemos coger, si queréis, a ver, la gente normalmente suele echar parmesano, pero realmente puedes utilizar cualquier queso de oveja, lo rayas curado y funde súper bien. También es verdad que los quesos de pasta cocida, por ejemplo, el Conte, es un queso que tiene si por ejemplo compras uno de curación un poquito más baja, lo puedes rallar y cortar y ponerlo encima de la pasta y está súper bueno. Pero mira, la Nube, por ejemplo, que decíamos antes, igual, es un queso blandito cuando está joven, lo pones encima y le da un sabor increíble. Bueno, nos vamos con esas 3 elecciones que nos van a dar cada una unas cosas distintas y con muchísimas ganas de pasarnos por la rinconada del queso para llenar la despensa. Ve haciéndonos juego que somos como ratoncitos. Venga, Isabel Labarta. os pongo una esquinita para cada una. Muchas Muchísimas gracias y un besico. Muchas gracias. Igualmente, un besito.